mayo. AM500. 12 minutos, seguimos al aire de la radio de las madres con esto que se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur. Y esta semana decidimos hacer un especial en modo efeméride. Se cumplieron 15 años de la sanción de una ley que cuando Argentina era vanguardia, ¿te acordás? Cuando Argentina marcaba el hilo. ¿Te acordás cuando Argentina peleaba por derechos, los obtenía y de eso era el primero en Latinoamérica, porque fuimos el primero en sancionar el matrimonio igualitario, el primero en sancionar la ley de identidad de género y bueno, también uno de los primeros en la región de sancionar la ley del aborto, así que ibas a Chile y decías, perdón, ¿no tienen matrimonio igualitario acá? ¿Qué hago acá? ¿No? Claro. Y ahora, mirá. Y ahora todos llegás a un país y te miran, sí, pobre. Pobre. Te acarician, mirá de quién te burlaste, diría. Sí. Pero para hablar de la temática trajimos invitados y invitadas de lujo. Hoy nos acompaña Flavia Macencio, abogada y docente que coordinó las acciones de litigio estratégico por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Hola Flavia, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y también Bruno Bazán, que es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual y militante de Tucumán Peroncha en el Frente Orgullo y Lucha. Hola Bruno, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Tucumano que vive en Tucumán, no estoy de paso acá. Mirá, se lo está refregando a alguien en la cara. Él siempre le está hablando a alguien. Internas en este programa. A todas las que son de las provincias que viven acá. Ay, me sentí atacada. Bueno, yo quería arrancar. Hoy me puse a ver algunos de los videos para pensar este programa de los testimonios que tomaban los periodistas de quienes estaban en contra del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? La verdad, a partir de 2023 no hay preconcepto que uno pueda mantener, pero lo que pensaba era cómo durante mucho tiempo esos discursos que circularon con total impunidad durante años en la Argentina estuvieron un poquito fuera de lo decible, ¿no? De la llegada de Javier Milei de esta parte, borrón y cuenta nueva, pero cómo durante mucho tiempo se logró construir una hegemonía cultural, hablemoslo en estos términos, en donde los derechos se consolidaron en leyes y las leyes a su vez transformaron la sociedad. Mi pregunta es, ¿qué aprendizaje nos queda del matrimonio igualitario para pensar la actualidad? Ay, sí, debería ser. A veces entendemos que es una de las mejores estrategias desde el punto de vista de quienes militamos en organizaciones y tuvimos por ahí las primeras experiencias, porque más allá somos bastante jóvenes y creo, y hace 15 años tuvimos matrimonio, pero el matrimonio, la estrategia empezó muchos años antes. Entonces, el haber llevado todas esas ideas y de trabajo, de organización, de pensar la comunicación, porque sabés que fue muy difícil quitarle el matrimonio gay, porque todo el mundo decía así, yo quedaba afuera, por ejemplo. Sí. Entonces, para que sea igualitario, de elegir esas palabras, de pensar, de no responder a esto de los mensajes y los ataques y estabas hablando y atrás tuyo estaban así leyendo, diciéndote de todo, o en las comisiones, en los parlamentos, en distintos lugares, porque la verdad que fuimos de gira por todo el país también con esta estrategia de la legislación, de tener esa legislación. Aprendimos un montón, aprendimos fuertemente que la organización era la mejor herramienta para trabajar y una herramienta federal también. Nosotros nos pudimos constituir como Federación Argentina LGBT y ahí conocimos compañeros de todas las provincias, acá en Número de Tucumán, pues fue uno de los lugares a donde fuimos a tener audiencias, en Jujuy, en casi todo, en muchas provincias del país tuvimos una recorrida especial y ahí las referencias y las organizaciones fueron súper importantes. Entonces, desde la territorialidad, de marcar esa agenda, yo creo que hoy, si podemos hacer sería muy ambicioso hacer un paralelismo entre lo que, porque es distinta la coyuntura, porque no tenemos tantas herramientas como antes, pero también tenemos otro enemigo muy fuerte, con mucha legitimación para insultarlos y decirnos de todo. Estamos muy fuertemente atacados, toda la comunidad LGBT últimamente, y somos el foco y el eje de una política pública o una política de gobierno
donde la construcción del enemigo común somos nosotros. Totalmente. Entonces, pienso en Milei en Davos, ¿no? totalmente. Como el paradigma, la Totalmente. cúspide de todo eso. Pero te pregunto a vos también, Bruno, ¿cómo jugó esto en tu politización incluso, ¿no? ¿Cómo jugó en tu acercamiento a discutir la política desde una perspectiva de derechos? Yo creo que la ley de matrimonio igualitario nos permitió a toda una generación de jóvenes que justo coincidía con la patria grande y muchas cosas que estaban pasando del llamado a la política, ¿no? del kirchnerismo. Nos permitió como creer que efectivamente las leyes transformaban la realidad. Y creo que el mensaje no es solamente para la diversidad, sino para la sociedad, porque lo que pasó entre una media sanción y la ley fue una locura. O sea, todos discutimos en nuestras casas, en los bares, en las escuelas. Yo tengo historias, no sé, de jóvenes que en ese momento estaban en el secundario, que hicieron a fin de año una monografía sobre eso, porque cuando el tema está tan presente, termina calando en todos lados, en las instituciones, la gente salía del closet. Digo, hay otras leyes que lamentablemente no tienen ese proceso democrático de debate, pero porque había un gobierno que daba las condiciones para que el debate sea serio. Y ser serio no significa que no sea violento, digamos. Yo me acuerdo que a María Rashid, sentada con Olmedo y Mirta Legrand, le decía, vos no has probado, si probás te va a gustar. No es que no había violencia, pero sabíamos que el debate había que darlo de modo más crudo posible y diciendo todo lo que había que decir, porque dijeron todo. Claro. Desde que abusábamos de niños hasta que se iba a extinguir la familia. Pero bueno, es ese mensaje, luchar sirve y las leyes transforman la realidad. No todas. Esta en particular sí lo hizo y me parece que incluso ahora en este contexto de mucho odio, tanto la marcha antifascista, que fue liderado por diversidades, y donde vas en espacios de organización política ahora, te encontrás como estos sujetos políticos nuevos, que hay mujeres y maricas y diversidad, sosteniendo las asambleas de todos. Yo otra vez estuve con, no sé, la asamblea de residentes, y son los residentes, pero son mujeres y maricas las que están ahí. Como fue el ingreso a la política de un sujeto político que veníamos haciendo política, pero en los márgenes. Y para mí ese es el valor más importante. Hoy fuertemente marcan agenda. No es casual que lo que dice Bruno, que todas las personas que hoy encontrás y referentes activistas son sujetos sumamente políticos. Todas las personas todos hacemos política, y nos transformamos en activistas, y es verdad que hubo una coyuntura. Yo le digo esa década, viste, de las 26.000, todas esas leyes que salieron en esa época, claro, eran las 26.000, eran todas leyes bonitas que hacían crecer los paradigmas de derechos humanos. La verdad que todos lo vimos como una ampliación de derechos sumamente importantes, donde no quedó afuera tampoco la diversidad, por fin, porque la verdad que veníamos de muchos años de tratar de marcar agenda y que no la levantaran, claro, a nuestra agenda. ¿Y por qué se eligió la figura del matrimonio, no? Porque ahí también radica que había otras discusiones sobre la mesa, la unión civil, o había experiencias en lo jurídico que habían marcado, no sé, bueno, en Tierra del Fuego o en otros lugares en donde no se habían elegido las figuras puntuales del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio sobre otras figuras que hubiese? Eso fue un quiebre también del movimiento fuerte. De hecho, recién estábamos hablando de que que es la Marcha del Orgullo en breve, y estamos en las reuniones de la comisión organizadora. La Marcha del Orgullo, que cumple 34 años, históricamente lleva consignas de nuestro movimiento. Nunca marchó por matrimonio igualitario porque no hubo consenso. A ese punto estamos, porque hubo una organización que estaba en contra del matrimonio igualitario y quería ir por unión civil. La federación siempre marcó una agenda en relación a ir por más e ir por matrimonio igualitario. El concepto de matrimonio igualitario es que tenemos que tener los mismos derechos con los mismos nombres. Era la campaña, el mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres. Pensar en una figura distinta, que tuviera un nombre distinto, iba a marcar una diferencia, y el mensaje de igualdad tenía que ser desde el Estado.
Estoy repitiendo cosas mientras entra María Rashid. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Que la estoy spoileando. ¿Cómo va? La estoy spoileando, porque esto lo hemos hablado siempre, y María es una de las artífices de aquella gesta en aquellos momentos, y era la cara visible de nuestra organización. Y estos me preguntaban sobre matrimonio igualitario, por qué sí, por qué esa figura. Era justamente que teníamos que tener el mismo derecho que tenían todas las personas a acceder a esa misma institución jurídica, y que el mensaje del Estado fuera que era de igualdad. A nosotros eso había muchos antecedentes anteriores en la justicia, en el ordenamiento jurídico argentino, pero tener por primera vez un reconocimiento legal de igualdad es lo que realmente transformó mucho la historia, y fue una llave de acceso a un montón de derechos y legislaciones de igualdad que hasta hoy estamos tratando de defender fuertemente. María, bienvenida a la ¿Cómo Radio de las están? Madres, qué bueno tenerte Perdón acá. la demora, pero veníamos de la reunión de la Marcha del Orgullo, así que justo terminaba a las 10. Contaron nada más pertinente que venir de ahí a hablar de esto. Un poco peloteábamos sobre los orígenes, sobre el impacto de la ley de matrimonio igualitario. Ahora te quiero llevar a un tema sobre el que estuvimos charlando esta semana, que fue la rosca del matrimonio igualitario, ¿no? Recordábamos que Cristina se sube a 2 senadoras. Vení vos, querés conocer Beijing, vamos. Y la llevó a comer con palitos chinos. Te mentí. No, te mentí, no vamos a pasear. Si querés. Sí, no, la subió directamente, les compró el pasaje, mensaje de WhatsApp, vénganse. ¿Cómo era esa rosca, esa negociación? En tiempos sin WhatsApp, además, ¿no? Claro, ¿Cómo se rosqueaba sin WhatsApp? ¿Cómo cambió todo? Tremendo. BlackBerry al final. Sí, al principio era Nokia 1010. Sí, mirá vos, Viborita. Sí, Yo me acuerdo que vos que te robaron un celu o lo perdiste, no sé. el mismo día, uno de los días de la votación, nos sí. morimos. Fue tremendo. Y la verdad es que hay muchas anécdotas de rosca y de celulares también, porque me acuerdo que el día que se casó la primera pareja en América Latina, que fue antes de la ley de matrimonio igualitario, teníamos que lograr, habíamos venido de un matrimonio fallido en la ciudad de Buenos Aires, porque Macri no había querido celebrar el matrimonio de Alex y José María acá. Fuimos a hablar con gobernadoras de distintas provincias, a ver quién los podía casar con la orden judicial que teníamos. Fabiana Ríos de Tierra del Fuego nos decía que sí, así que nos fuimos a Tierra del Fuego, pero teníamos miedo que aparecieran otras órdenes judiciales en el medio que entorpecieran un poco la cancha. Entonces fuimos como en secreto a Tierra del Fuego, nos escondimos. De hecho, la directora del Registro Civil había dicho que no, entonces tuvimos que hacer un recurso jerárquico acá con el equipo de abogados para que Fabiana Ríos dijera que sí como gobernadora. Y fuimos al Registro Civil después de que cerró el Registro Civil para que nadie se enterara. A una de los simuladores metieron. Sí, estaba cerrado el registro, entramos al registro con el Registro Civil cerrado y habíamos montado desde el Instituto Nacional contra la Discriminación una antena arriba del registro para poder transmitir las imágenes del primer matrimonio igualitario en América Latina a todos los medios, porque era secreto hasta que se empezaba a celebrar, pero una vez que empezaba la celebración tenía que ser lo más público posible. Entonces, ¿cómo hacías eso? No podía mandar un comunicado de prensa y que viniera la prensa, si tenía que ser secreto. Entonces lo que hicimos fue llevar una cámara, transmitir con una antena, y en el momento en que empezaba el matrimonio yo tenía que mandarle a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales las coordenadas, viste que es como unas coordenadas, como si fuera el GPS. El live view, como para de dónde tomar las imágenes. Y eso lo mandé con un Nokia 1100. Tenía todos agendados todos los contactos. Y en el momento en que empezó la celebración, mandé a todos los contactos juntos esas coordenadas donde podían tomar las imágenes y transmitir en el mismo momento en que empezaba la celebración del matrimonio. Así que eso, bueno, fue todo un tema. Y la rosca fue compleja. De hecho, por contar una anécdota, a las 2 de la mañana, se votó a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana nos llama Filmus en el Senado para decirnos que había algunos senadores que estaban queriendo darse vuelta, eran 5 votos más o menos que teníamos a favor, y querían darse vuelta y votar una especie de unión civil o modificar el proyecto para que volviera a diputados.
Entonces Filmus nos llama con Blanca Osuna en ese momento y nos dice, miren, está pasando esto, podemos llegar a perder estos 5 votos, si perdemos los 5 votos y se sale rechazado, durante algunos años no se va a poder volver a tratar. Pensemos si queremos o no aceptar la propuesta de votar una especie de unión civil o alguna modificación que vaya a diputados y se apruebe, o ir con matrimonio y bueno, si se pierde, Claro. se pierde. El rumor de que esto iba a pasar venía circulando en los medios porque había gente operándolo esto para que fuera de esta manera. Una diputada en realidad que operaba en el Senado diciendo que el kirchnerismo se iba a llevar la bandera del matrimonio igualitario, que no lo podían permitir. Entonces venía en los medios sonando esta posibilidad y nosotros ya habíamos hecho una asamblea en la Federación Argentina LGBT con todas las organizaciones de las provincias para decidir en conjunto qué hacer ante una situación como esa, porque era mucha responsabilidad para quienes estábamos en la comisión directiva. Si se salía mal, salía mal para toda la comunidad. Entonces hicimos una asamblea, lo debatimos y decidimos que íbamos a ir por matrimonio igualitario, cueste lo que cueste. Así que cuando Filmus nos llamó y nos dijo que estaba pasando eso, yo llamé a algunos senadores que supuestamente estaban dentro de los 5 que se iban a dar vuelta. Algunos de ellos me juraron que que iban a mantener su voto. De hecho, de los 5, 2 me juraron que mantenían su voto. Quedaban 3, y 3 era un montón, porque veníamos Claro. muy ajustados con la votación. Pero le dijimos a Filmus que íbamos por todo o por nada. Mirá vos. Y ahí le dijimos eso. Filmus le dijo que le parecía bien y que bueno, que se iban a mantener en esa posición entonces en el bloque del Frente para la Victoria. Volvimos a la plaza, contamos que estaba pasando esto Sí, y se que informaba todo. para que la gente que estaba en la plaza decidiera qué hacer, y bueno, por supuesto todo el mundo Todo, gritó sí. matrimonio Sí, igualitario. Estamos acá ya. Populismo de Un asamblea grito. hermoso. Fue un Sí, grito sí. unánime de matrimonio igualitario o nada. Era muy bueno. Ahí yo empecé a mensajear a los 3 que quedaban y Con no me el Nokia ¿Qué contestaban. les decías? Les decía que íbamos a dedicar nuestra militancia a incinerarlos. Qué hermoso, encanta. qué hermoso Matrimonio poema. muerte. Poema. De hecho, hay una nota en Noticias que sale al día siguiente que dice: una militante de la diversidad amenazaba a los senadores por mensaje de texto. Sí, lo mínimo. ¿Sabes qué? Por suerte no decía mi nombre. Ah, prescribió. No decía mi nombre, pero más o menos que les decía que íbamos a dedicar gran parte de nuestra militancia a difundir lo que nos habían hecho el día de la votación del matrimonio igualitario. Eso fue más o menos a las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana finalmente esos 3 senadores votaron a favor Bien. y salió en la ley. De hecho, si no hubieran votado a favor hubiera sido un problema, pero votaron a favor. Y le íbamos a arruinar la carrera política. Exactamente, ese era el tono de mis mensajes. Yo recuerdo mucho en Tucumán, que nos juntábamos los jueves Ujú. en el foro de la diversidad del INADI, que cómo era en ese momento la tecnología, que estábamos esperando el llamado semana a semana de María, que decía, bueno, se bajó, estamos para atrás, estamos para adelante, estamos ahí. Casi nunca estábamos bien. Nunca Siempre era estábamos como, bien, sí. no, más presión, más presión. Y era como esa cosa, ¿no? Gente, 20 personas esperando la noticia de la semana para ver qué hacíamos. Porque hubo muchas sorpresas. Y yo me acuerdo de A ver, una el correligionario Cano, José Cano, Mira. ilustre diputado y senador, fue todo ya, menos gobernador, de la Unión Cívica Radical, Por suerte. que nos prometió en la cara su voto Sí, a favor sí. y habló y todo, y cuando Hay gente esto... con carteles. y Cuando después pasó el votó. debate, hubo presión de los movimientos conservadores de Tucumán, que siempre fueron de excelencia para la militancia. La verdad que han sido... Lo dieron todo. Toda creatividad. Se bajó, pero al punto tal de dejar de responder el teléfono. Y era como, che, pero si estabas re convencido de esto. O sea, Sí. y nos abrazamos. O sea, porque fue eso, un abrazo. Sí, como- sí. Cano dijo muchas veces que estaba a favor y que iba a votar a favor, Ujú. y finalmente Se dio votó en vuelta. contra. Sí. ¿Y otros casos que te acuerdes así? Biancalani, por ejemplo, del Chaco, fue el primer senador cuando se aprobó en diputados.
El primer senador que nos llamó para decirnos que estaba totalmente a disposición para trabajar por matrimonio igualitario fue Biancalani del Chaco. De hecho, nos ofreció su despacho para sacar fotocopias, para llamar por teléfono, para lo que sea. Nosotros no lo conocíamos, pero se ofreció inmediatamente. Y después votó en contra por la presión de las iglesias evangélicas del Chaco. Sí. Y la diputada Rucci se sacó una foto. La diputada Rucci se sacó una foto, estoy a favor del matrimonio Claudia. para parejas del mismo sexo, sí, todo, foto y todo, foto. Tenemos foto por todos lados. Foto y video. Y votó en contra. Bueno, Militó en viste contra que a y votó veces en contra. uno dice, pero nunca nos olvidaremos de Biancaloni y de Claudia Rucci. Después la gente se olvida a los 15 minutos. Bienvenido a este ejercicio de memoria poniéndole nombre y apellido a esta Hubo gente. algunos casos al revés también, A ver, sí. ¿A quién Hubo un ganamos? ¿A quién ganamos por este lado? Hubo un diputado que dijo que votaba en contra en las comisiones, pero pasó esto, se discutió en las comisiones, después vinieron las vacaciones y después se votó en el recinto. ¿Qué pasó en las vacaciones? Los diputados fueron a sus provincias con sus familias. ¿Y qué pasó en las familias? Apa. Las familias le dijeron, la hija de este diputado le dijo, si vos votas en contra del matrimonio igualitario no ves nunca más a tus nietos. Muy bien Muy jugada esa buena. extorsión. Y el Muy diputado bien. volvió y votó. votó a favor, porque resulta que tenía un nieto gay y no lo sabía. Mirá vos. Y votó a favor del matrimonio igualitario. No, qué aprendizaje también, porque yo era muy chiquita. Quería decir eso. Yo soy chiquitita. Todo para decir que era chico. Pero sí, era la primera vez que había visto una sesión en el Congreso. Creo que también para esta práctica política del lobby, todo lo que relata María y que relatan acá los compas, no lo teníamos en cuenta. Digo, no sé, los clips o lo que más se me viene a la cabeza era CQC haciendo preguntas a los diputados, nosotros sabiendo cómo era una sesión en el Congreso por el matrimonio igualitario. Digo, esa participación política de cómo funcionaba el Congreso, cómo votaban las comisiones, qué era eso para muchas personas. Era la primera vez también que prestaban atención porque se definía algo trascendental, ¿no? Para muchas familias, tanto a favor como en contra. Mirá, hay algo re interesante que pasó en relación a eso, que es que cuando llegamos al Senado, hasta ahí todo el mundo pensaba que, bueno, Era hasta ahí. que era hasta ahí. Que de hecho pensaban que no pasaba diputados. Y fue una sorpresa para mucha gente que se ganó en el recinto de diputados. Entonces cuando llegó al Senado hay gente que se lo empezó a tomar en serio y dijo, bueno, esto hay que frenarlo. Y hay dos senadoras, Negre de Alonso y Escudero, que estaban a cargo de las comisiones que tenían que tratar en el Senado. Sí. Dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es llevar este tema a las provincias, porque en las provincias no existe este problema. Esto es una cosa del puerto. Eso. Sí, Me acuerdo. exactamente. Sí, sí. Gays hay en el puerto, es verdad que hay más. Primero dijeron que era una cosa de la ciudad de Buenos ciudad. Aires, pero después cuando celebramos el segundo matrimonio En Rosario. empezaron a decir lo del puerto, ¿no? Como que los gays y las lesbianas llegan en los barcos a los países. Y los brasileños bajan de los árboles después de venir en eso, ¿no? Tremendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevar este tema a las provincias porque ahí no está este problema y se van a dar cuenta que esto es un tema solamente de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Entonces llevaron los debates del Congreso a las provincias. Viste que los proyectos se tratan en comisión. En vez de tratarlo en comisión acá en el Congreso, los llevaron las comisiones a las provincias a tratarlo en las provincias. Nunca fue tan federal. En audiencias. No, sí, Fue audiencias maravilloso. públicas. La verdad que nos dio un poco de miedo al principio porque no había organizaciones en la mayoría de las provincias del país, no había organizaciones LGBT todavía. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer frente a esas audiencias? Por suerte había un Estado nacional presente que nos ayudó a ir a esas audiencias desde las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario y Santa Fe y Córdoba, que había organizaciones. Pudimos viajar a las audiencias, pero lo que pensamos que podía ser un problema en realidad fue maravilloso, porque gracias a Negre de Alonso y Escudero que llevaron las audiencias de las provincias, ¿qué pasó en las provincias? Se empezaron a organizar, las organizaciones LGBT se empezaron a armar, a crear estas organizaciones y al calor del debate del matrimonio igualitario en todas las provincias del país, la Federación Argentina LGBT pasó de 5 organizaciones a 150 Gracias. organizaciones. Proceso muy Gracias, virtuoso, Negre de Negre de Alonso. por federalizar el debate. Sí.
Y la gente nos venía y nos decía, mirá, me obligaron en la escuela católica a la que voy, yo soy docente, que me echaban si no iba a la marcha, o a mi hijo le sacaban la beca en la escuela si no iba a la marcha. Eso pasó también, pero contra eso se organizó la gente y armó organizaciones y le dio una respuesta a esa violencia y esa discriminación. Y ahí se fueron armando organizaciones. Sí. De hecho, en muchas provincias, Tucumán es una de esas, las marchas del orgullo provinciales ya tienen 15 años, porque las primeras se hicieron en razón del matrimonio igualitario, y desde ahí se empieza a contar. Totalmente. Porque antes, yo me acuerdo que un par de años antes discutíamos 7 estudiantes universitarios viajados en cambiar al mundo, en hacer marcha del orgullo, y la mayoría no estaba de acuerdo por una visión, o sea, porque en ese momento también lo veíamos como, no, acá en Tucumán la gente no va a bardear, no podemos ahí estar así como están en Buenos Aires, y estaba ese proceso que pasó desde siempre de migración a las provincias, de las provincias a la capital, las que podían, y los que estábamos allá era como un closet, que siempre había un closet más, porque era como, bueno, le cuento a mis amigos, pero en el trabajo no. Y fue con el matrimonio, que me acuerdo de un grupo de lesbianas, siempre las lesbianas estuvieron más visibles, ¿viste? Poniendo el cuerpo. La Caro Frangulli con su pareja, con la Gaby, y las cruzadas que se pusieron velos. Era una locura. O sea, en Tucumán, que es la Santa Inquisición, eso fue absolutamente disruptivo, tapa del diario La Gaceta, como toda una cosa. De hecho, nos tiraban cosas cuando entrábamos a la audiencia en Tucumán, había gente y violentaron gente. Fue muy difícil entrar a la audiencia porque había gente tirándonos cosas, por ejemplo, a Fabián Vera, que es un militante allá de Tucumán, lo conocí porque estaba parado al lado de la puerta de la audiencia, que no se animaba a entrar. Yo le vi la cara de terror que tenía y le dije, ¿no querés entrar? Y entró. Sí. Entramos 26, eran 150, me acuerdo, y eran 26 de las personas que estábamos a favor y el resto todo en contra. Habló hasta la presidenta de la Asociación de Hockey, una adolescente que leyó un texto que nos odiaba. Sí. Esa chica yo después me la crucé en la facultad varios años. Era como, ¿nos seguías odiando así? Porque era como un texto durísimo, o sea, pero realmente parecía la doctrina más dura de Ratzinger. Yo quiero creer que algo habrá cambiado en la cabeza de la presidenta del club de hockey de Tucumán. 22:39 nos recontrapasamos porque estamos con un programón especial a los 15 años de la sanción del matrimonio igualitario. Le vamos a pegar derecho hasta las 24 en este programón, pero nosotros vamos a una tanda cortita y en un ratito seguimos. ¿Se quedan un rato más? Sí, seguimos con esta mesaza. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia.